Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy, al estudio de la Biblia. Vamos a estudiar un tema que considero que es una papa caliente, tal vez no. Yo creo que hay muchos temas en la Biblia de las que podemos hablar muchas veces y no lo hacemos. Muchos temas en la Biblia que básicamente hablan del comportamiento que muchos de nosotros podemos tener o llevar a cabo. Pero quisiera hablar sobre ese tema, y ahorita voy a llegar a de lo que se trata. Pero primero quisiera entender un poquito, o que entendamos un poquito acerca del propósito del cual Jesucristo vino a la tierra. Él vino con un propósito. Y Isaías profetizó de eso, de ese propósito, y después él lo confirmó. En Isaías 61, Isaías capítulo 61, versículo 1. En Isaías 61, versículo 1. Así profetizó Isaías acerca de lo que Jesús iba a hacer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías profetizó acerca de la misión del Hijo de Dios, la misión de Cristo. Que el Mesías, Jesús de Nazaret, iba a venir algún día, el Hijo de Dios encarnado, iba a venir con el propósito de libertarnos, de libertar a la humanidad, a los quebrantados, a los enfermos, a los encarcelados. Él venía a libertar al ser humano de una esclavitud. Ese era el propósito de Jesucristo. Venir a libertar. ¿Por qué? Porque el mundo entero se encontraba bajo condenación. Juan 3:16. Dice que 17 dice, Él no vino a condenar al mundo. ¿Y por qué no lo vino a condenar? Porque ya estaba condenado. Él vino a salvar a su creación, a liberar a su creación, a que saliera del engaño del pecado. Estaban esclavizados al pecado y no lo sabían. Y así yo, y así ustedes, y así todos aquellos que vivimos en el mundo, pensando que vivíamos bien, pensando que estábamos haciendo lo correcto, pensando que éramos religiosos, pero nos dimos cuenta que estábamos viviendo un engaño. Estábamos practicando el pecado y pensábamos que estaba bien. Practicábamos el pecado como todos los demás, y no digo que no seamos pecadores hoy en día, porque todos somos pecadores, pero ahora no practicamos el pecado, ahora pecamos, que es muy diferente. Practicar el pecado es que tú planeas vivir viviendo en el pecado, planeas vivir ahí, sabes que no estás bien con Dios y ahí estás practicando un pecado. El pecado más grande que pueda haber en la humanidad, yo creo, yo estoy seguro que no se le pueden dar. Pecado para Dios es pecado, pero el número uno que yo considero es vivir sin Dios. Tú consideras que la vida que vives está bien. Tú estás bien allá en el rancho, tú estás bien ahí en tu pueblo, tú estás bien ahí en tu casa, yendo al trabajo, no le haces daño a nadie, y tú piensas que porque no le haces daño a nadie, no eres un criminal, tú estás bien. Entonces cuando tú vives sin Dios en el mundo, o con un Dios creado a tu imagen y conforme a con tus deseos, pues entonces básicamente estás propenso a practicar todo lo que practica el mundo. Todos lo hacen, todos lo practican, ¿por qué yo no? Entonces vives bajo ese riesgo. Vamos a ver qué le dice Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice:
Lucas capítulo 4, versículo 18. Aquí Jesucristo, cuando vino a la tierra, se levantó a decir lo que el profeta Isaías había profetizado algunos años. No estoy seguro si Isaías vino hace 700 años antes que Cristo. No estoy seguro del tiempo, pero aquí Jesucristo se levanta y afirma lo que el profeta Isaías dijo. Vino a Nazaret, de donde había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a traernos la libertad. Él sabía muy bien su misión. Isaías habló de esto años atrás, y aquí Jesucristo lo confirma. Se levanta a leer las Escrituras en el rollo del libro, y dice que abrió las Escrituras en este pasaje, y cuando terminó de leer, dijo: hoy, enfrente de sus ojos se ha cumplido esta Escritura. Esta profecía se acaba de cumplir. Yo vine a libertar a todo aquel que quiera ser libertado del pecado. Yo vine a sacar de la esclavitud, del engaño, de la mentira, a todo aquel que quiera. No todos van a querer. No todos van a aceptar mi mensaje. Va a ser muy fuerte mi mensaje para muchos. Va a ser bien difícil abandonar el pecado. Están esclavizados a él. En el tiempo de la esclavitud, un esclavo no era tan fácil decir: ¿sabes qué? Me voy a liberar de mi amo. No. En el tiempo de la esclavitud, las personas de color tenían muchos problemas para ser libres. No podían ser liberados de sus esclavos. De la misma manera, el hombre carnal no puede liberarse de su pecado. Está esclavizado ahí. Y yo estaba ahí, yo me acuerdo que decía: ¿por qué no puedo salir de donde mismo? Porque cada vez me va más mal y más mal y más mal, porque estaba esclavizado a ese pecado. No podía salir de él. Tuvo que venir Cristo a mi vida para abrirme los ojos, sanarme, liberarme de ese pecado y poder salir de él. Entonces aquí vemos esta parte, ¿no? Donde Jesús mismo se proclama el libertador de su pueblo. Él vino a liberar a todo el mundo. En Juan 8:31 le dijo a aquellos judíos, ¿se acuerdan la conversación? Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está. El hombre no se da cuenta de su estado pecaminoso. Él no se da cuenta de que se encuentra en una esclavitud. El pecado lo tiene esclavizado a ese pecado que él practica. El pecado tuyo no es el mío. Cada quien tiene su debilidad. Pero de igual manera todos estamos esclavizados. Eso sí tenemos en común. El hombre está esclavizado al pecado. Y Jesucristo vino para abrirnos los ojos o a enseñarnos la verdad. Decirnos que estamos viviendo bajo pecado. Cristo vino a liberarnos, porque somos esclavos de aquello que practicamos. El alcohólico es esclavo al alcohol. Muchas personas creen que es fácil salir del alcohol, del vicio o del cigarro. Estás esclavizado al cigarro, estás esclavizado a eso. Ese es tu Dios, no lo puedes dejar. Porque cualquier cosa que tú puedas dejar en el segundo que Dios te lo pide que lo dejes, y lo dejas, le estás demostrando a Dios que Él es Dios. Eres obediente a Él. Pero cuando le dices al cigarro: no te puedo dejar, ese es tu Dios. Al que no deberías de dejar es a Dios. A Él no lo deberías de dejar. Deberías de estar esclavo a Él, esclavizado a Él. Pero el hombre se esclaviza al alcohol, se esclaviza al cigarro, se esclaviza a las drogas. El drogadicto se mantiene esclavizado a esa droga que practica.
Hay personas que están adictas al trabajo, ¿sabían? Hay personas que están adictas al trabajo. Tienen que trabajar hasta que se oscurezca en la noche. Esa es su pasión. Están metidos en el trabajo todo el tiempo. Y ahí están metidos y no pueden hacer nada más. No saben vivir entre nosotros, entre su familia, entre sus hijos. Están esclavizados al trabajo. Puro trabajar, trabajar, trabajar. Me da risa porque me estoy dando cuenta que sí es cierto. El mundo, nos acabamos nosotros, el trabajo no se acaba, nosotros nos acabamos. Y después de vivir toda una vida trabajando y trabajando, decimos, se nos fue el tiempo. ¿Qué pasó con mis hijos? Crecieron, ni los aproveché. Puede ser que ni aproveches a tus nietos, porque trabajaste todo el tiempo trabajabas. No encontrabas un tiempo para decir, voy a parar y voy a llevar a mi familia a tal lugar. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos están tan separados de nosotros. Hay personas que están adictos a una mentira, están esclavizados a la mentira. Hay personas que no pueden parar de mentir. Son muchas las cosas que podemos hablar, hermanos, de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, a la cual el hombre se esclaviza. ¿Ya? Vamos a ver qué dice 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Fíjate lo que dice esta escritura, hermano, porque me pregunto yo, si en verdad el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿existe esa libertad en nosotros? Dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. O sea, dejé la esclavitud, obedecí el Evangelio, lo entendí, lo obedecí, me bauticé, me lavó con su sangre todos mis pecados y me dio su Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios está la libertad. O sea, yo no debería estar esclavizado al cigarro, yo no debería estar esclavizado. Aquí hay libertad, me liberó de estas cosas. Pero ¿por qué sigo esclavizado a esta misma debilidad? ¿Por qué? ¿Qué no se supone que me arrepentí de mi vida pasada? ¿Qué no se supone que miré el daño que el alcohol me hacía? ¿No se supone que miré el daño que las drogas me hacían, que el alcohol me hacía, que el cigarro me hacía? ¿Que no se supone que el mundo me hizo mucho daño y por eso huí de él? Pero ¿por qué ahora que está Cristo en mi vida, que recibí su Espíritu, estoy esclavizado todavía? Porque debería de existir la libertad. Recuerdo, se repite la historia y se repite la historia de los judíos, porque los judíos entran al desierto, los libera a Moisés de allá de Egipto, los trae a la tierra, al desierto para ser liberados de la esclavitud en la que vivían por el faraón en Egipto, y cuando llegan al desierto no saben qué hacer con su libertad. De hecho, ellos querían volver atrás a ser esclavizados por tal de tener un buen plato de comida, porque dicen que allá comían de perdida carne, porque de perdida ya tenían alimento. O sea que preferían estar allí de esclavos que estar libres. No sabían qué hacer con la libertad. ¿Ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Entonces me doy cuenta que qué triste, ¿no? Porque se puede repetir la historia con nosotros. Y decimos nosotros, ¡qué bárbaros! ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo puede ser que después de que Moisés los libera quieren volver atrás? Porque le dicen a Moisés que preferían volver atrás. Y decimos, ¿cómo? Y nosotros los podemos juzgar, todos nosotros, y qué grato. Pero nosotros estamos viviendo lo mismo, se repite con nosotros lo mismo. Volviendo a nuestros vicios, volviendo a las cosas que nos esclavizándonos al trabajo, a todo el tiempo estar haciendo otras cosas que no sean las cosas de Dios. Primera de Corintios 10, del 5 al 13, dice:
Aquí está hablando acerca de los judíos, hermanos, que estaban en el desierto. Dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraban y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces aquí vemos la palabra que nos enseña que estas personas no supieron qué hacer con su libertad. Cuando llegan al otro lado del desierto, comienzan a hacer todo tipo de fiestas, todo tipo de alcohol, todo tipo de fornicación, todo tipo. ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer con nuestra libertad. Y comenzaron a cometer todo tipo de pecado contra Dios. Y podemos ver que, como dije, esa libertad que Cristo nos dio se puede convertir en libertinaje. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ellos entran al desierto, son liberados ¿de qué? De la esclavitud. Pero entran al desierto y se convierte en libertinaje. Ahora sí vamos a darle vuelo al hilacho. Ahora sí vamos a pecar contra Dios. Vamos a hacernos un becerro de oro para adorarlo, para ponernos una imagen enfrente de nosotros, hincarnos y rezarle. Y vamos a hacer fiesta y vamos a tomar y vamos a tener relaciones sexuales entre nosotros. O sea, un cochinero que se hizo ahí. Y estas cosas están escritas para nosotros. ¿Para quiénes nosotros? Para la iglesia. Para los que estamos aquí. Los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Para mirar y entender el comportamiento humano. Fíjate cómo nosotros caemos en el mismo error. No saber qué hacer. Estar en la iglesia y actuar como si estuviéramos en el mundo. Vivir como si estuviéramos en el mundo. Eso no puede ser. Bueno, vamos a ver qué dice 1 Corintios 6:12. Dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, no me dejaré esclavizar de ninguna cosa. Todas las cosas son lícitas, todas las cosas son permitidas. Tú puedes comer lo que tú quieras en un buffet, pero la glotonería es pecado. Y mucha gente está esclavizada a estar comiendo. Entonces todas las cosas son lícitas. El alcohol es permitido. De acuerdo a las autoridades, o sea, el alcohol no es ilegal. Tú puedes tomar. Pero yo no lo voy a practicar porque me voy a esclavizar a él. Porque yo he visto lo que el alcohol hace en la vida de las personas. Entonces, no porque algo sea legal quiere decir que es bueno. Por ejemplo, la marihuana la están legalizando, pero no porque la estén legalizando quiere decir que sea buena para mí. Porque a lo último de todo esto me afecta mi salud, afecta mis sentidos, afecta mi imagen. Yo represento a Cristo, hermano, tú representas a Cristo. Ve la oportunidad que Dios te está dando a ser más que un simple ser humano, más que un simple mortal. ¿Cómo me mirara yo allá afuera, hermanos, fumando marihuana o tomando borracho o fumando cigarro cuando yo estoy representando a Cristo? O sea, todo puede ser lícito. Tú te puedes vestir como te dé tu gana, pero no todo te conviene. Una mujer tiene que vestirse decentemente. Muchas veces, que parece ser que no conocemos esta escritura, ¿verdad? Porque a veces que en la iglesia, muchos jóvenes a veces se visten de una manera que digo yo, wow, o sea, no porque sea permitido quiere decir que es bueno para ti o para los demás. Hay personas que me preguntan, oye, ¿por qué tú no te tatúas?
¿Es pecado el tatuaje? Pues no puedo decir que no, no puedo decir que sí. No tengo una escritura que me diga, pero lo único que te puedo decir, que un tatuaje te lleva a otro, y un tatuaje te lleva a otro, y un tatuaje te lleva a otro. Y te lo digo por experiencia, porque tengo un hermano que es lo que hace. Y ahorita ya tiene todo tatuado, todo hasta la cabeza se las va a tatuar. Entonces, no hay satisfacción en la carne, todo el tiempo quieres otro, y otro, y otra, y otro, lo que sea, lo que tú estés esclavizado, quieres más. Yo personalmente no tengo nada a lo que yo estoy apegado tanto así como para decir, me voy a poner aquí, no sé, ¿qué me gustaría tanto? A Vero. Un León, sí, un Ford, y luego al ratito ya ando con un Chevy. No, mi hermano se tatuó todo, y ya se borró toda la mano, se la borró con láser, y esta también, porque lo quiere volver a hacer. Imagínate, o sea, que es de locos eso, ¿no? Y pues yo creo que yo personalmente no tengo algo tan apegado así como para ponérmelo, ¿no? Si quiero a mis hijos, los quiero y se lo demuestro por mis hechos. Si quiero a mis nietos, lo demuestro por mis hechos. Estoy ahí para ellos. Pero andarme tatuando, no le veo. Ok, vuelvo a lo mismo. Eres la imagen de Cristo. Eres la imagen de Cristo. Imagínense a Jesucristo ahí con un tatuaje aquí en el cuello. Así. No. Sí. No, o sea, cada quien, mi respeto para los que los tienen, cada quien. Vos digo, no puedo decir, no lo puedo condenar tampoco, pero yo quiero nomás enseñar, hermanos, que básicamente, ¿qué es lo que estoy representando? ¿A quién quiero imitar? ¿Ah? Entonces, todo me es lícito, pero no todo es bueno. No quiere decir que todo está para que tú vayas y no. Dios nos trajo a la libertad para que vivamos en la libertad. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:13. Algo de marcar la piel, ¿verdad? Sí. Dice, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, vosotros, hermanos, que hace que hasta lo dice, ¿no? Si no lo sabía, a libertad fuisteis llamados. Solo que no use la libertad para ocasión de la carne, o sea, para volver para atrás. No vayas a usar la libertad que Dios te dio para decir, bueno, como ya soy salvo, pues yo ya puedo practicar todo tipo de cosas que no son lícitas, que no me convienen. O sea, no vayas a usar, nosotros fuimos llamados a la libertad. Entonces vuelvo a lo mismo que dice el viejito ese que les digo en la guerra número 2. Dice, todo lo que hicimos, todas las vidas que se perdieron para que Estados Unidos venga a dar donde está ahorita. ¿Cómo, dice, puede ser eso? ¿Cómo perdieron tantos la vida para que el Estados Unidos esté donde esté ahorita? Y lo mismo dice Jesús. Bueno, no lo dice porque Él sigue paciente, pero imagínate, yo lo digo por Él porque digo, todo lo que Él sufrió en la cruz, todo lo que sacrificó, dio su vida hasta la muerte para que la libertad que me vino a ofrecer, la voltee al revés y la convierta en libertinaje. Que la use para vivir en la carne. Me lavó de mis pecados, usó a un hermano sacrificándose por meses para que me predicara. Tantos hombres dieron la vida para que llegara el evangelio a mi vida. Y yo, bien contento porque me bauticé y me lavó de mis pecados, voy y me embarro otra vez de todo lo que puede embarrar. No, me lavó. Es tu trabajo de mantenerte limpio. Es tu trabajo de mantenerte limpio. Dios nos liberó del engaño del pecado, hermanos.
Porque el que practica el pecado, allá en Juan 8:31, dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo era esclavo del pecado, estaba engañado, no me daba cuenta. Pero dice la palabra, no volvamos más a él. No volvamos más a vivir en esa vida. ¿Sabían que existen personas que han estado tanto tiempo en la cárcel que cuando salen de la cárcel, que los liberan, no pueden estar libres? Tienen que cometer otro crimen para volver a la cárcel porque el estilo de vida de ellos es de prisión. No saben vivir entre la gente, no pueden adaptarse, no pueden. Y qué triste que pasa, porque han habido muchos que han venido a la iglesia, que han obedecido el evangelio, que se han bautizado y que los lavó Cristo, pero no pudieron adaptarse a ser libres. No pudieron adaptarse a ser libres del cigarro, a ser libres del alcohol, a ser libres de las drogas. No pudieron adaptarse porque estaban tan acostumbrados a la esclavitud que preferían volver atrás. O prefirieron volver atrás. Y eso lo hemos visto toda la vida en la iglesia, hermanos. El tiempo de los 18 años que yo tengo en la iglesia, gracias a Dios, que me ha permitido estar en la iglesia, he visto cómo tantos han venido y no pueden. No se pueden adaptar. Siguen esclavizados a algo que los jala y no pueden mantenerse alejados de esa debilidad. Eso es lo que le llamo practicar el pecado. Todos pecamos, no nos engañemos, todos pecamos. Pero se supone que el cristiano se arrepiente, pide perdón y deja de practicar lo que está haciendo. Pero pecamos. Pero las personas prefieren vivir en el pecado, practicar el pecado. Claro, no hay consecuencias, es fácil. Vivir en el pecado es fácil. Nadie te dice nada, vives a gusto, haces lo que haces, pero después vienen las consecuencias. A largo plazo vienen las consecuencias de tu pecado. Aquella droga que hiciste, aquel pecado que estabas haciendo, ahí vienen las enfermedades. En 1 de Juan 2:16, vamos allá, 1 de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La arma número 1 de Satanás está en esta escritura. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿A quién atacó allí primero? ¿Con quién usó esta arma primero? Con Eva. Cuando miró la fruta, entraron los deseos de los ojos, la fruta prohibida, que no debía de haber comido Eva. Miró la fruta, ahí están los deseos de los ojos. Deseó la fruta, ahí están los deseos de la carne. Y la vanagloria iba a ser como Dios. Pero lo más triste de todo es de que la iglesia sigue siendo atacada con esta arma. Yo la considero, como decía el hermano, una 22. Es una pistolita que necesitas muchos balazos para que te haga daño. Es una pistolita que Él nos sigue atacando, la conocemos, sabemos cómo la usa, sabemos que nos está tirando y aún así nos sigue pegando. Nos sigue pegando. Y aquí viene la papa caliente. ¿Qué pecado creen? ¿Qué pecado creen que donde esta escritura, estos deseos de los ojos, estos deseos de la carne y la vanagloria, qué pecado creen que es donde se aplica más? ¿Nadie tiene idea? Ay. Por ahí va. Pornografía. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Esta es la papa caliente que les trae. La pornografía. ¿Qué daño le está haciendo a la iglesia la pornografía? Al mundo entero. El mundo entero está corrompido.
Aquellos hombres de televisión que mirábamos, hombres serios, exitosos, que nunca nos hubiéramos imaginado, hicieron cosas que nunca te hubieras imaginado que iban a hacer. Productores de televisión, o sea, cosas de todo, desde políticos hasta todo. Y me atrevo a decir que a lo mejor hasta la iglesia, a la misma iglesia, este problema de la pornografía entra por los ojos, entra por el deseo de la carne. Todo lo que el cuerpo pida, a eso le vamos a dar, y la vanagloria. El hombre se cree muy hombre porque llega a tener 2 o 3 mujeres. Yo no sé dónde está lo verdadero allí, porque es un problemón eso, pero así lo hace el hombre. Es un problema para la iglesia hoy en día. Desde las redes sociales hasta el YouTube, hasta el teléfono, todo. Yo puedo estar mirando un video me gusta ver mucho como los leones cazan sus presas. Y estoy viendo eso, o estoy viendo un video de la iglesia, algo que hable de la palabra de Dios. Y luego de repente está una mujer haciendo ejercicio. Y por ahí empieza. De acuerdo a un reporte, dice que un 80% de los adultos y jóvenes, varones, 80% de los adultos y jóvenes ven pornografía. Y un 50% de las mujeres ven pornografía normalmente, si no a diario, cada semana. ¿Será cierto ese reporte? Es triste. Dirá uno, pero la Biblia no habla de la pornografía, no dice nada. La Biblia no dice nada de la pornografía. ¿Podrá decir alguien así? Pero ustedes saben muy bien, Mateo 5:28, vamos a ver qué dice Mateo 5:28. Mateo 5:28. Dice, pero os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa escritura fulmina al 80% de estos hombres que dicen que estamos mirando pornografía. 80%. Cualquier mujer o hombre, tal vez no hablará de la palabra pornografía literalmente, pero cualquier hombre o mujer que mire a un hombre o un hombre que mire a una mujer, viceversa, para codiciarla, ya adulteró en su mente. Adulteró. Entonces, si a mí me dice una persona que mira con otras intenciones la pornografía, están equivocados. Toda persona que mira pornografía es para desear lo que mira. Es para desear lo que mira. Y está comprobado que se está haciendo un daño a él mismo y a su misma relación que puede tener con su futura esposa o su esposa. Porque ya nada te satisface, solamente lo que miras ahí. Eso es lo único que te puede traer placer. Una relación normal con una esposa no satisface los deseos que tú tienes por causa de lo que miras. Tú has llevado, el sexo lo has llevado a otro nivel en tu mente. Y el sexo que tú puedas tener con tu mujer ya no satisface porque quisieras llevarlo a los niveles que tú has visto. Y ese es un problema en el matrimonio y es un problema con los divorcios. Es un problema con la humanidad. Hoy en día la pornografía está accesible como nunca lo ha estado antes. Ustedes lo saben, hermano. Como dije, a veces estoy viendo un video y sale una mujer haciendo ejercicio. Y digo, ¿qué tiene que ver un video de que está hablando un mensaje de la Biblia? Y luego le doy para arriba y sale uno que no tiene nada, una mujer haciendo ejercicio. Y digo yo, wow. O sea, por ahí empiezan los deseos de los ojos, una cosa te lleva a otra cosa te lleva a otra, y horas en el teléfono donde tú le estás abriendo las puertas a Satanás para que la pornografía sea el medio por el cual cada vez se corrompe uno más. Vamos a ver qué dice Colosenses 3, del 5 al 6. Colosenses 3, del 5 al 6.
Y me pongo a pensar, hermanos, porque Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estoy hablando la verdad. Estoy hablando la verdad. O sea, estoy hablando la verdad de Cristo. Estoy hablando la verdad de los hombres, de la debilidad de los hombres. Estoy hablando temas que se deben de hablar en las iglesias, para que el mundo no esté como esté. ¿Por qué en mi pueblo, la iglesia que reina ahí en mi pueblo, la iglesia romana que está ahí, por qué no le dice a los corruptos que dejen de robar? ¿Por qué no le dice al pueblo, a los hombres, que dejen de tomar y cuidar mejor a sus esposas y a sus hijos, que se dediquen a ser responsables? ¿Por qué no les dicen a los jóvenes que se dediquen a Dios también y que dejen de tomar a los 14, 15 años? Los chamaquitos ya andan tomando como si fueran hombres ya. Las niñas ya andan a los 13, 14 años donde están todos los hombres. Hombres adultos, señores mayores con niñas de 13, 14 años ahí. Y vistiéndose de una manera que no es apropiada para una niña. Pero ya lo hacen. ¿Dónde está la religión? No toca estos temas. No toca estos temas porque no le conviene. Cuando el hombre es corrupto, desde los políticos hasta la religión es corrupta. Y no le conviene, porque el ojo quiere saciarse. Quiere saciarse. Yo me acuerdo que yo antes iba a la misa y nomás íbamos a ver qué veíamos ahí. Y desde los miembros hasta el que está parado ahí enfrente, me atrevo a decir. Porque todos somos hombres, todos tenemos ese deseo. Entonces, aquí la palabra en Colosenses 3, 5 dice la palabra, 5 al 6, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que, ay, ando mal yo, ya los oí, ya nomás comienzan, ay, este hermano está mal. Colosenses 3, del 5 al 6. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Para Dios, hermanos, está mal. Hacer morir lo terrenal en vosotros, ese es el propósito. Jesucristo nos liberó, nos lavó de todo pecado. Tu trabajo es no volverte a manchar. Tu trabajo es mantenerte limpio para Él, limpia para Él. Hacer morir pues lo terrenal en ti, ese es tu propósito dentro de la iglesia. Fornicación, sexo fuera del matrimonio. Deja de estar teniendo relaciones sexuales, si quieres tenerlas, cásate. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría. Fíjense lo que va a suceder con las personas que practican estas cosas. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hombres y mujeres que no quieren obedecer a Dios en esto, van a sufrir la consecuencia de su deseo. Van a sufrir excluidos de la presencia de Dios. Él le va a dar la paga, y la paga del pecado, dice Romanos, es la muerte. Vas a morir, vas a quedar eternamente separado de Dios. Él va a dar la paga. Entonces, yo estoy aquí en la iglesia, creo que estoy en la iglesia con el deseo correcto. Quiero hacer morir lo terrenal que hay en mí. ¿Existe? Claro que existe. No lo niego, hermanos, no soy perfecto, no vayan a creer. Yo sé que ustedes saben que tengo mis errores. Entonces, aquí estoy luchando para hacer morir pues lo terrenal que está en mí. ¿Por qué las iglesias no hablan de este tema? ¿Por qué los religiosos no le dicen al pueblo, dejen de estar practicando la fornicación? No es normal. No porque pasó el tiempo, no porque pasaron las modas, no porque la Biblia es anticuada, no, sigue estando establecido. El Evangelio de Cristo está firme. Está firme. Entonces siguen los mandamientos de Dios hasta el día de hoy. Lo que es malo ayer, lo que fue malo ayer, sigue siendo malo ahora. Para Dios, para la humanidad, no. En el 2023, no. Es normal tener relaciones afuera del matrimonio. Es normal complacer todos tus deseos pecaminosos. Es parte de vivir, todo el mundo lo hace. Ay, deja de ser anticuado, hombre.
Estamos en el 2023. No, para Dios nada va a cambiar, hermanos. El mundo se puede hacer en creer y va a sufrir las consecuencias. Yo no quiero sufrir esa consecuencia. Yo quiero saber que no voy a sufrir en este mundo 60, 70, lo que me permita Dios vivir. Y luego todavía irme al infierno. ¿Por qué? Porque decidí vivir en pecado. Porque decidí fornicar. 80 mugrosos años comparados con la eternidad no se compara. Vivir eternamente sufriendo, separado de Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, pero esto vale la pena luchar para algún día hacer morir lo terrenal en nosotros. Hermanos, la pornografía te llevará a todas estas cosas que se suponen que debemos de hacer morir. A la fornicación, el que no está casado. Al adulterio, el que está casado. Y a la muerte espiritual, separados de Dios eternamente. ¿Vale la pena? Yo pregunto, ¿vale la pena el momento de placer que estás viviendo ahorita? No. La mayoría de las personas que cometen un crimen se sienten contentos, orgullosos porque hicieron un crimen. Pero a la hora que el juez les dicta sentencia perpetua, gritan y lloran y no saben qué hacer. Porque cuando ya la realidad cae encima, es triste. Se dan cuenta que ya van a vivir eternamente en la cárcel hasta que mueran. Y imagínate darte cuenta un día que eternamente vas a quedar separado de Dios sufriendo toda tu vida ya, la eternidad. Porque acuérdense que no morimos. Vamos a vivir eternamente porque estamos hechos, creados a la imagen de Dios. Él no muere, nosotros no morimos. La única diferencia es de que no vamos a estar con Él si practicamos el pecado. Pero al mirar la pornografía, se supone, dije, que debemos de hacer morir estas cosas en nosotros. Pero me doy cuenta que al mirar pornografía es como echarle fuego a la lumbre. Le estás echando fuego a la lumbre y menos la puedes dejar. Crece y crece y crece más esa debilidad. ¿Quieres dejar de fumar? Deja de fumar. Porque sigue creciendo esa debilidad en ti. No lo vas a poder dejar entre más años dures. Alimentar al animal que llevamos dentro nos va a llevar a la muerte. Mátalo. El apóstol Pablo lo dijo allá cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que está lleno de pasiones y deseos pecaminosos, mátalo. Di como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Este cuerpo solamente me quiere arrastrar a lo que mira, a lo que desea. Vamos a ver qué dice Efesios 5 del 1 al 8. Efesios 5 del 1 al 8. Efesios 5 del 1 al 8 dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas partícipes, pues, con ellos. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas. Yo me imagino que eso es como, no pasa nada, todos lo hacemos. Es un ratito nomás, tómatela, fúmatelo, no pasa nada, vive, estás joven. No te engañen con palabras vanas, es pecado. Te estás haciendo un daño a ti, le estás haciendo un daño a tus hijos, te estás desviando del camino de Dios. Pero dice, fornicación ni aún se nombre entre ustedes.
Cuidado, jóvenes. Esos que no están casados. Esa palabra, cásense, busquen. Como por entendimiento, no por sentimiento, hermano. Por entendimiento, tengo que salvar mi alma. No me puedo estar quemando, mejor prefiero casarme. Pero yo pregunto a los jóvenes, ¿cómo te puedes alejar de la fornicación? Cuando no dejas la pornografía. Cuando no dejas aquellas cosas que te llevan a la fornicación. O yo le pregunto al casado, ¿cómo te puedes alejar del adulterio cuando no dejas de ver la pornografía? Y querer hacer cosas que no puedes hacer con tu esposa, con otras personas. ¿Cómo te alejas de estas cosas? Lo que tú estés viendo es lo que vas a practicar. Lo que tú estés viendo, lo que te estés alimentando es lo que tú eres. Me acuerdo cuando estábamos chamacos, mirábamos una película de unas bicicletas, ¿te acuerdas? Eran unas bicicletas, hermanos, que se llamaba Rad la película, ya no la he vuelto a ver. Rad. Híjole, hermanos, la mirábamos día y noche. En cuanto la terminábamos de ver, salíamos corriendo en las bicicletas y comenzábamos a brincar como ellos. Todo lo imitábamos igual, todo queríamos hacer como ellos. Nada nos salía igual, unos golpezotes, unos golpes que nos pegábamos. Mi mamá me llevó al hospital porque me saqué el aire, casi pensó que me había quebrado las costillas. Pero queríamos hacer lo que mirábamos, queríamos ser como ellos. Y ahora me pongo a pensar, híjala, qué tiempo aquel, ¿no? Que ahora entiendo lo que dice Cristo. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, vean lo que yo hice, lean de mí, para que ustedes también lo hagan. Coman, aliméntense de la palabra para que ustedes practiquen lo que leen, lo que oyen. Después cambiamos la película de Rad por unas películas que vergüenza me daría decírselo. Y ahí entró el problema en la vida. Ahí vinieron todos los problemas. Porque lo que mirábamos queríamos hacer. Y ahí viene el problema del hombre. Mateo 15, del 18 al 19, vamos allá. Mateo 15. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, y los homicidios, y los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Jesucristo dijo claramente, cuando le preguntaron que si por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer, porque para ellos no comer sin lavarte las manos era algo que corrompía el cuerpo. Y Jesús dijo, no, lo que entra en la boca no es lo que contamina el hombre, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, lo que anda pensando, lo que está viendo, lo que trae dentro, y luego sale de su boca o sale de su placer, de su práctica, y va y lo lleva a cabo. Eso está contaminándote. Lo que estás practicando está contaminándote. La fornicación, el adulterio, todo sale del pensamiento, porque algo estás viendo o algo estás practicando. Uno de los jóvenes que hizo una balacera en una de las escuelas, investigaron que siquiera lo que estaba haciendo. Día y noche jugaba juegos de guerra, juegos donde mataba a otros. Día y noche estaba alimentándose de muerte, de matar y matar y matar con pistolas. Encontró la manera de hallar unas pistolas, salió a la calle y quiso hacer lo que estaba viendo. Y fue y mató a muchas personas en una escuela. Y así el hombre va a tratar de practicar lo que está viendo. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Hoy nos ha dado Dios la oportunidad de vivir dentro de la iglesia para mantenernos, hermanos, oyendo de la palabra de Dios y así de esa manera podamos practicar lo que estamos oyendo, porque lo que está entrando al corazón, que es la mente, es lo que debe de estar saliendo de la boca. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú estás hablando, lo que tú estás practicando, la abundancia de lo que anda dentro de ti, de lo que estás viviendo y practicando y oyendo, es lo que está saliendo de ti. ¿Con razón? Con razón.
Con razón veo mi situación y puedo entender. Pero Dios nos da consejos, hermanos, de cómo librarnos de estas cosas. La palabra de Dios nos da aliento a que podemos librarnos de estas cosas. Pero solamente que tenemos que tener fe. Fe del tamaño de un grano de mostaza para decir, yo le puedo decir a este problemita que se vaya de aquí. Y se va a ir. Lo vas a quitar. Ese pecado que estás viviendo o que el mundo vive no es normal. No es normal. Y lo tienes que sacar de tu vida. En Amos 5, 14 al 15, vamos a ver qué dice Amos 5, 14 al 15, dice. Dice, buscar lo bueno y no lo malo, para que vivas, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Fíjate lo que dice esta escritura, buscar lo bueno y no lo malo, aborrecer el mal, amar el bien. Aborrece lo malo. Así decía el hermano, el punto del cristiano es llegar a aborrecer aquello que está mal. Aborrece eso que te está afectando tu vida, sácalo de tu vida. Ve el dolor que le estás causando a tu familia. Aborrece ese pecado, porque te está trayendo un mal. El día de mañana que tu hijo ande tomando, porque tú tomas, y le causes un accidente, allí te quiero ver, hermano, porque tú le enseñaste a beber, ahora él también está bebiendo. Pero si yo no bebo, y mi hijo la levanta, mi conciencia estará tranquila. Claro, me va a doler, me va a dar tristeza, pero yo no le di un mal ejemplo. Salmo 101 del 1 al 3. Salmo 101 del 1 al 3. Dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Fíjate lo que dice esta escritura, hermano. Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. El camino de la perfección ya vino a ti. Vino Cristo a tu vida. Lo obedeciste el evangelio. ¿Entiendes por qué vienes a la iglesia? Cuando venga a mí lo entenderé, dice. Lo viviré, lo caminaré. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y no voy a poner nada delante de mis ojos que te ofenda a Dios. Porque me estás mirando en todo momento. En todo momento me estás mirando. Entonces, si yo pongo algo que está ofendiendo a mi Dios enfrente de mis ojos, como la pornografía, eso no es vivir en rectitud. Y es admirable mirar tanto a hombres adultos o mujeres como jóvenes que son íntegros en su fe, que respetan a Dios, respetan a su casa, respetan a las mujeres. Es admirable, en serio que sí. Ahora lo entiendo, ahora Dios me ha dado ese entendimiento y lo trato de llevar a cabo, no que ya lo haya alcanzado, como dijo Pablo, me queda mucho por delante, pero puedo mirar, hermanos, qué tan importante es ser de fe y ser íntegro, un joven íntegro en este tiempo, dedicado a Dios, saber por qué estás aquí. Hermanos, este es un mensaje que en serio le hace falta mucho ir a la iglesia. Este es un mensaje que le hace falta mucho ir a nuestro joven. Espero que lo llevemos a cabo. Todos nosotros lo necesitamos. Con ese mensaje los dejo. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el evangelio, pase al frente. Aquí hay mucha agua. Puede obedecer el evangelio, porque recuerden que el evangelio es el único poder de Dios para salvar a una persona.